Pensábamos que no iba a haber excesivos minutos en el debate de ayer de aspectos pura y meramente económicos. Voy a intentar construir un editorial diferente, aunque el leitmotiv del programa de hoy, de Generación Euro de hoy, con su sesgo económico, va a seguir siendo pues lo que hoy es el monotema de la actualidad, el debate, pero voy a intentar construir el editorial fijándome precisamente en esos aspectos, en los aspectos económicos. Y así lo habíamos hablado ya la semana pasada con nuestro buen amigo Marcos de Quinto. Ayer lo comentábamos con Daniel Lacalle, con Percival. Dentro de unos minutos vais a escuchar al profesor José Ramón Riera y también al maestro Javier Orcajo, que nos va a dar su particular lectura y su particular análisis, no ya de la parte económica del debate, sino de todo el debate en general, y no os va a dejar indiferente. Quedaros hasta el final porque os va a interesar y mucho, a muchos de vosotros, estoy seguro, lo que va a decir Javier Orcajo, que como ya os podéis imaginar, pues me va a dar un poquito el contrapunto a algunas de las cosas que ya he dejado sentadas en la retaguardia y que voy a seguir dejando sentadas ahora. Digo que pensábamos que no le iban a dedicar excesivos minutos a la economía y nos equivocamos, afortunadamente, porque la economía es muy importante y la gestión es muy importante. A mí no me sorprendió gratamente, porque conozco al personaje, conocemos a Feijóo y sabemos que tiene una disciplina espartana muy superior a la de Pedro Sánchez, que lo que tiene es una mala voluntad, férrea, pero mala voluntad, de aferrarse y de permanecer en el poder y de pisar la cabeza de quien sea necesario para mantenerse en él. Feijóo es un tío espartano. Más que espartano es germánico. Es un tío mucho más germánico que Rajoy, y el que era registrador de la propiedad era Rajoy. Bueno, claro, tenía un hermano también que también era una hermana que era registradora, otro que era notario, qué listos eran todos en la familia, les venía ya, claro. Pero no voy a abundar en el mundo de las oposiciones en España porque me iría al siglo XIX. Feijóo es germánico y yo contaba con que se iba a estudiar al dedillo y minuciosamente hasta el último dato de los que le ha preparado, de los que le preparó Juan Bravo, que es el gran cerebro, y todo un equipo, no sé si como mínimo de decenas de personas que llevan muchas semanas y muchos meses recopilando datos y preparándoselos al candidato. Pues seguramente, pero no creo que tuviera que dedicarle demasiado tiempo. Y anoche me di cuenta, y lo hablaba con algunos de los amigos que vienen por aquí, que acabo de citar, me di cuenta de que no es que subestimáramos, pero que realmente tampoco le hacía falta. ¿Por qué? Y lo demostró en varias ocasiones, porque Feijóo ha sido 16 años presidente de la Xunta de Galicia, o 15, no sé exactamente, han sido 4 legislaturas. 4 legislaturas, además con mayoría absoluta. ¿Quién le va a dar clase? Sánchez, otro presidente por accidente. Bueno, uno llegó por 193 cadáveres. Sánchez llegó pues porque sí, porque estuvimos gobernados una tarde por un bolso, porque tuvo que rapillar hasta el escaño 176 de un tío de Teruel que vivía en Valencia, que luego tuvo suerte con una presa de la mujer unos meses después, según se ha publicado, no me estoy inventando nada, y porque pactó con golpistas y con los amigos de Leta Batalos. Y gracias a eso es presidente. Pero tiene enfrente a un tío que se lo ha currado, que ha ganado 4 mayorías absolutas al frente de una comunidad tan importante, y es mi segunda comunidad, de la Xunta de Galicia. A un tío que ha sido director general de Correos, a un tío que ha sido director general del Insalud, una organización con 168.000 trabajadores. El Insalud, se llamaba el Insalud, ¿os acordáis? Instituto Nacional de la Salud. Correos, una organización que cuando la presidía Feijóo, la dirigía Feijóo, era todavía director general. Yo creo que no había pasado a ser una corporación, por tanto no había presidente. Ahora sabéis que es como Radio Televisión Española, presidente de la Corporación Radio Televisión Española, cuando era un ente público era director general. Bueno, Feijóo todavía pertenece a la época, finales de los 90, ¿no?, en los que era director general de un Correos que tenía 60 o 60 y tantos mil trabajadores. Le va a dar clase un parvení como Sánchez, que tiene un conocimiento absolutamente superficial, y cuando digo superficial, sí, llega siendo presidente 5 años, y le dan muchos papeles. Otra cosa es que los papeles pasen por él, o él pase por los papeles, mejor dicho. Los papeles pasan por sus manos, es como la gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Pero claro, pero este sí se lo sabe. Joder, que sí se lo sabía. Le dio hasta en el cielo de la boca. El ruido, porque Sánchez fue a embarrar y exhibió su batonismo desde el primer minuto del debate, impidió, si volviéramos a verlo, que a lo mejor yo esta tarde,
que no tengo otro mucho pito que tocar, a lo mejor me voy a recuperar algunas partes, pues porque sí, porque uno es un estudioso de esto, es nuestro oficio, cada uno lo es de lo suyo, algunas partes, porque como cuando lees un buen libro 2 y 3 veces, descubres cosas nuevas, ¿no? Hubo momentos que, insisto, pudieron pasar inadvertidos ante la bronca que los moderadores fueron incapaces de mitigar. No sé qué coño hacían allí los dos moderadores, aparte de levantar a Sánchez de la lona, por lo menos que yo recuerde en 3 ocasiones. 2 Vicente Vallés y una Ana Pastor. Cuando ya Sánchez le tenía en la lona, por utilizar un término boxístico, perdonad el gesto, ¿no? Y tuvieron que ir los dos moderadores en su socorro. La bronca impidió, por ejemplo, valorar el comentario de Sánchez, pero ¿cómo va usted a saber si no sabe ni los parados que tenemos? Si no sabe usted ni los fijos discontinuos que tenemos, y han mentido hasta en eso. O cuando le acusó de haber hecho, Sánchez a Feijóo, solo 10 viviendas sociales, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Pero oiga, ¿me va usted a decir a mí que fui presidente de la Xunta de Galicia 4 legislaturas, con mayoría absoluta? A ver qué político en España en activo puede presentar semejante currículum. Ahí os lo dejo. Me lo vais presentando. Luego habrá gente que sean grandes mitineros y se envuelvan en... Me lo vais presentando, a ver quién tiene esa hoja de servicios. ¿Me va usted a decir a mí que he sido presidente de la Xunta? Lo que hizo el presidente de la Xunta. Oiga, siéntese usted todo y apuntes que ya le voy yo a explicar. Y así todo. Sánchez llegó un momento en el que cometió, y estoy prolongando un poco en el fondo el editorial de la retaguardia, dando más puntos de vista, porque si no el anterior hubiera sido eterno y hubiera durado 20 minutos, fue tan tonto, tan política o técnicamente estúpido, de ser él quien sacó una serie de conceptos a colación que el oponente ni siquiera le había puesto en la mesa. Como cuando dice, es que ustedes me dicen que te vote Chapote. Pero tonto, si el otro ni te lo ha dicho y a lo mejor ni te lo iba a decir, te iba a hacer ese favor. Y eres tan tonto que vas y tan memo que vas y lo sacas tú. Cuando le dice... la primera vez Feijóo, que luego le repitió varias veces y le hizo alusiones a Otegi, que fueron las que más le molestaron al figura. Claro, es como cuando le das la segunda vara al toro, ya y el toro se revuelve. Cuando oía el nombre de Otegi de Bildu, ya el bicho se le hinchaba esta vena y esta de aquí. Cuidado, Pedrito. Una aspirina al día viene bien porque circula mejor la sangre. Te lo digo con todo el respeto y todo el cariño, la recomiendo a los médicos para evitar los trombos y otro tipo de cosas, porque es verdad que el tío entró ya nervioso de narices, pero es un tema en el que dije que no voy a entrar y no voy a entrar. A lo mejor luego Xavi Horcajo nos hace algún guillo con respecto a eso, pero yo prefiero no entrar ahí. Pero es verdad que como cuando un toro le metes la segunda vara, cada vez que le recordaba el nombre de Otegi, que Feijóo se dio cuenta y se lo repitió, se lo recordó varias veces, el bicho se revolvía, en términos taurinos, no es un insulto, perdonad la metáfora, el bicho se revolvía y tal, pero si viese él el primero que cuando Feijóo le dice, le nombra Bildu, ya estamos con Bildu, ya estamos con el sanchismo, pero si no te ha dicho nada del sanchismo, tonto, si eres tú solo el que te estás metiendo los líos, y era porque estaba absolutamente obcecado. No escuchaba ni a los moderadores, ya os lo he dicho antes, no escuchaba ni a los moderadores. Sánchez demostró, por volver al terreno económico que es el nuestro, es el de Generación Euro, y ahora enseguida voy a comenzar a charlar de esto y de otras cuestiones con José Ramón Riera y después con Javier Horcajo, demostró tener un nulo conocimiento de las cuentas del Estado. No tenía un maldito dato en la cabeza, tenía unas fichas, Feijóo, que le trituró, porque le trituró, pero incluso podía haber sido más duro con él, o me cago que podía haber sido más duro con él, pero si no le hacía falta, si no tenía nadie delante. Ayer Feijóo no tenía nadie delante. Cuando le dijo, pero otro momento glorioso, deje de mirar las fichas, hablando de, ya no recuerdo qué dato macro era, un dato económico, deje de mirar las fichas que le han preparado no sé quién, como diciendo, vaya unos asesores de M que tiene usted, señor Sánchez, deje de mirar las fichas. Feijóo no miró ni una sola ficha. Sí, claro, tiene la administración en la cabeza. Esa es la diferencia. Lo relevante es que el 24 de julio Sánchez va a estar fuera de la Moncloa, Feijóo va a ser presidente del gobierno in pectore, vamos a ver con qué número de escaños y, por tanto, en qué proporción aritmética y en qué medida necesita a Vox y al señor Abascal, en qué medida.
En unas semanas, 3-4 semanas, tomará posesión, nombrará su nuevo gobierno y después llegará el momento, como decían en mi tierra zamorana, después empezará Cristo a padecer. Porque ahí será cuando tenga que llegar las auditorías, aflojar el déficit oculto y empezar a aflorar unos datos de deuda que, para no pisar la conversación que voy a mantener ya ahora mismo con José Ramón Riera, solamente en un semestre se nos han ido a otros 67.000 casi millones, 66.600 millones nuevos de deuda. Esa es tu maldita herencia, Sánchez. Lo demás es poesía. Arrancamos ya esta generación euro también del día después del debate de este martes 11 de julio de 2023 y saludamos al economista y empresario don José Ramón Riera, como cada semana, un placer. Muy buenos días, buenas tardes, porque yo ya estoy perdido con todas estas cosas que Depende de tenemos. cuándo nos recuperen nuestros amigos. Efectivamente. Oye, antes de empezar, yo le quiero dedicar simplemente un mensajito al presidente del gobierno, que sé que le molesta mucho. Vamos a por ello. Que te vote chapote. que te vote chapote. Que te vote chapote. Que sí, que es algo que le duele en el fondo del alma y por lo tanto conviene que se lo recordemos todos los días hasta el día 24, hasta que te vayas, Pedrito, hasta que te vayas. Tenemos por ahí dos pantallazos, o un pantallazo con una de las 1500 crónicas periodísticas que se ha escrito pues desde las 12 de la noche de ayer. Si estáis viendo esto en tiempo real, estamos en las 7 de la tarde del martes 11 de julio, del día después del debate. Son las secuelas del debate. Ahí tenéis, bueno, pues uno de los 1000 análisis del diario El Mundo. Bronco debate, Sánchez pierde los nervios en el cara a cara y Feijóo pide una mayoría contra los extremos. Después, pues hay muchos artículos de opinión por ahí. Pedro Sánchez pierde contra un señor de Orense. Pues sí, contra un señor de Orense. Pero claro, es que no se le puede faltar el respeto a nadie, y menos que a nadie, José Ramón, a alguien, oye, que ha sido presidente de la Xunta de Galicia. Yo soy medio gallego y por tanto, oye, un respeto a mi media tierra durante 16 años, 4 mayorías absolutas. Sí, hombre, un respeto, aparte de haber sido director general de Correos, director general del Insalud, que era una organización, tú que tienes la cabeza llena de datos de 168.000 personas, y le quería dar clase el figura de cómo funcionaba la sanidad, de cómo funcionaba todo. Es que, bueno, el gran problema que tiene el señor Sánchez es que primero, se cree que sabe todo, no profundiza absolutamente en nada, siempre es de lo más superficial y lo único que hace que evidentemente tiene un buen dribbling, cuando es decir, tiene la pelota en su terreno. El problema es que cuando tienes enfrente a un rival, es decir, que es una auténtica muralla a la hora de que le quieras le quieras quitar de su posición, resulta que lo tienes bastante complicado. En cualquier caso, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que fue una cosa que también salió en El Mundo precisamente ayer y que hoy ha salido en varias primeras planas, es que la reunión que han mantenido Otegi, que ha mantenido Rufián y Junqueras, y que van a volver a mantener el día 17 de julio, ahora, en el cual van a dejarle muy claro a Sánchez qué es lo que quieren, es decir, si de verdad él quiere volver a gobernar. Esperemos que no lo necesite, porque está clarísimo que lo que van a plantear va a ser un referéndum de independencia, un referéndum de autodeterminación, y ahora los dos a la vez, ya no solo uno, ahora los dos a la vez, y además ese es el panorama que nos va a dejar para que tenga que tratarlo el nuevo gobierno, con lo cual, ojito al parche, la que se nos viene encima, con haber blanqueado a Bildu y con haber dado haber sacado de la cárcel a Junqueras y a toda su... Bueno, fíjate que antes, en el programa anterior de La Retaguardia, que hemos entrevistado, hemos charlado un rato largo, media hora larga, con Rosa Díez y también con mi amigo Miguel Folguera, que es consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y claro, Miguel lo resume en una frase, las víctimas lo resumen en una frase, no es que los quieran cerca o los quieran en las cárceles del País Vasco, es que los quieren libres. Claro. Es que lo siguiente va a ser que todos los asesinos estén en la calle. Todos van a estar en la calle, salvo que consigamos reconducir esa Hay en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que me lo explicaba Miguel también, que tiene el trazo mucho más fino porque es imposible que estemos en todo, me hablaba de un fiscal concretamente que cada vez que se produce desde el Ministerio del Interior, de instituciones penitenciarias, una orden expresa en este sentido, intenta la Fiscalía de la Audiencia Nacional por todos los medios volver como
disculpen la metáfora, pero es que es lo más suave que se me ocurre. Como cuando se te escapa un perro, intentas otra vez devolverlo al corral, o pues igual, intentas devolverlos, pero los quieren libre. López ya no va a tener oportunidad. Esperemos. Bueno, yo de todas maneras estoy convencido de que el sanchismo se ha acabado. El socialismo no lo sé, pero lo va a tener muy duro. Espero que tengamos 8 años de tranquilidad, de gobiernos continuados de la derecha, y eso va a volver a hacer cambiar muchas cosas. El otro día leía a Patricia Sanz, la redactora jefe de Economía, nuestra amiga Patricia. Sí, que explicaba una cosa, hace un articulazo tremendo en el cual decía si se cogiesen los dos programas, el de Vox y el del PP, y desde el punto de vista económico se pusieran juntos y tuviesen tiempo, estaríamos viendo un Luxemburgo en la parte del catalejo y acercándonos trimestre a trimestre, año a año, hacia una ciudad, hacia un mundo, hacia una economía como la luxemburguesa, miembro de la Unión Europea, en la cual que lo único que hay que hacer es racionalizar los impuestos. Lo que dicen algunos economistas, 2 tramos de IRPF, 25 y 15, y a tomar por saco. Y el día que se pueda, todo al 15. Y vas a ver tú cómo queramos puestos de trabajo y cómo metemos economía a funcionar, que es lo que hay que hacer, bajar impuestos a la mayor brevedad posible. Bueno, el otro día no sé quién me recordaba cuando Juncker era ministro de Economía en Luxemburgo, como él había negociado personalmente con los CEO de algunas importantísimas multinacionales un 2% de tipo impositivo para que se quedaran allí. Claro. Para que se quedaran allí, claro. Vamos a ver si en definitiva es utilizar la política de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo creo que tenemos que intentar aplicar en toda la economía nacional. 0 impuestos autonómicos. 0 impuestos autonómicos. La comunidad que más crece en PIB, la que más crece en PIB per cápita, en la que está una de las pocas que está por encima de la media de Europa, y una economía reconocida internacionalmente, con la mejor health, la mejor salud en toda la Unión Europea y en el tope de sus posibilidades. Oye, José Ramón, tengo aquí anotados algunos datos que has tenido bien suministrarme en las últimas horas y a los que vamos a ir. Ya sabéis que José Ramón, aparte de ser un excelente analista, es un hombre de datos, y tengo delante 66.600 millones, de los que se han renovado 82.400 millones. Y además has calculado los intereses, hablamos de deuda, has calculado los intereses y bueno, te salía una cifra, voy a dejar que la des tú, más que nada para no meter la pata, absolutamente inasumible. Sí, vamos a ver. De enero a junio, el Tesoro Público ha tenido que emitir 66.600 millones de euros de deuda nueva. Es decir, nos hemos endeudado en 66.600. Solo en el primer trimestre de este ejercicio. Primer semestre. Primer semestre, de enero a junio. De enero a junio, 66.600 millones. Pero de enero a junio hemos tenido que renegociar deuda que vencía. Para este año tenemos 185.000 millones de deuda que vence. Bueno, de enero a junio han vencido 82.400 millones de euros. Bien. Que hemos tenido que renegociar. Es decir, como no los hemos podido pagar, hemos tenido que pedir deuda nueva. Hemos cogido la deuda nueva y hemos pagado a los anteriores. Porque aquí se refinancia siempre, no se amortiza ni un duro, ni un euro, ni una peseta. Efectivamente, ese es el problema. Entonces, y pedimos más préstamos, como las malas familias, para pagar los préstamos que habíamos, Entonces, habíamos incurrido en años anteriores. ¿Qué sucede? Primero, los tipos de interés, o sea, hasta hace 1 año y medio, eran gratis. ¿Por qué? Porque nos lo compraba todo el Banco Central Europeo, en definitiva el Banco de España, que es el que se queda con la deuda del país. Entonces hemos tenido que salir a la calle a pedir 66.000 para poder vivir. Esos nos están costando lo mismo que nos están costando los 82.400 millones. Entre el 3,109% de interés, es decir, ya estamos pagando por la parte de abajo en las letras 3,1% de interés, y en la parte de arriba bonos y obligaciones al 3,9%. Yo he metido en una hoja Excel los 66.000 que hemos renovado por los diferentes conceptos: letras, bonos a 3, bonos 5 a 7, bonos a 10 años, bonos a 15 y más de 20 a 50 años, con sus tipos de intereses a los que los hemos renovado, más
toda la deuda que hemos tenido que refinanciar. ¿De cuánto dinero estamos hablando, José Ramón? Todo ¿Solo eso, de intereses? 2.800 millones. Solo de intereses. De este año, de los 6 primeros meses. Tela. Claro, ahora piénsate que nos quedan 103.000 millones por renovar, Bien. más todo lo que emitamos. O sea, Más todo lo que emitamos, efectivamente, hasta 31 de diciembre. hasta 31 de diciembre. Es que esto nos va a salir otros 140, 150.000 millones como el primer semestre. Claro. Quiere decir que nos vamos, el año que viene, le acabamos de dejar un paquetito así con celofán, bien preparadito, que es una bomba de relojería, de 5.500 millones de euros más al nuevo gobierno para el año que viene. Los 2.800 de este año, del primer semestre, más lo que vamos a tener que renovar, que yo he calculado unos 2.400, 2.500, sí, bueno, alrededor entre de el 3.10 y el 3.9, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces, con lo cual vamos a tener unos 5.500 millones de euros más al año de gastos de financieros o de intereses. Multiplícalo por 4 años. Por 4 años que durará. 22.000 millones de euros. Es que en los próximos 4 años vamos Ese es a pagar... el muñequito que le va a dejar Sánchez a Feijóo. Nunca mejor dicho, ese es el muñequito que le va a dejar Sánchez al nuevo gobierno, es decir, que lo tiene ya, tiene que presupuestar sí o sí 5.500 millones más de intereses para el año que viene. De saque. Bueno, y eso contando con que los intereses no sigan subiendo. Claro, es decir, que no sabemos lo que va a pasar en el segundo semestre. Sabemos que una no es cosa. previsible, pero imagínense ustedes que no es previsible que lleguen a ese nivel, digo, porque tengo boca, pero que llegaran a un 6%. No van a llegar al 6%. Van a llegar, salvo que haya una crisis muy gorda, pero sí van a subir los tipos de interés del Banco Central Europeo al 4,5, al 4,25 en el mes de julio y al 4,5 en septiembre. Hoy acaban de dar ya la noticia de Alemania, el 0,3% de inflación. Sí. Con lo cual se va a un 6 y pico de inflación. Y el Banco Central Europeo, cuando no mira a España, mira a Alemania. Alemania, y entonces va a seguir subiendo los tipos de interés hasta que pare la inflación alemana, sí o sí. ¿Un cuartillo o medio punto? No, va a subir. Vamos, yo creo que va a subir 0,25 y otro 0,25 en septiembre. Vamos a estar en el 4,5, pero eso significa que posiblemente la deuda, en lugar del 3,9, la parte de arriba, se vaya a un 4,1 o a un 4,2. Es decir, que cuando empiezas a meter muchos miles de millones, parece que no. Es decir, esos 5.500 pueden ser 5.700 o 5.800 o 6.000, pero 6.000 ya va siempre hasta que se acabe esa deuda. Claro, y eso son datos oficiales. Decía ayer Juan Bravo que lo citaba con Daniel Lacalle, con el doctor Lacalle, y lo cité después con Percival Manglano, que estuvo aquí explicándonos un poquito el programa económico del Partido Popular y tal. La entrevista, que me gustó mucho, la entrevista que le hizo Carlos Segovia a Juan Bravo, uno de los cerebros del nuevo Partido Popular. Sin duda. Claro, y decía Juan Bravo, claro, es que, porque todo esto viene a cuento por si alguien no vio el programa de ayer. Recuperamos en 30 segundos la secuencia. Así como Vox propone un tipo único del 15% hasta rentas de 70.000 y de 70.000 para arriba del 25% de IRPF, el Partido Popular establece un tope en 40.000 euros. Y entonces inmediatamente han surgido voces, pero no desde la izquierda, sino desde alas más, vamos a simplificar, más liberales, que dicen, hombre, qué cicateros son. Y claro, decía Juan Bravo una cosa en la que yo creo que está completamente en razón. Dice, es que lo primero es que no sabemos el déficit oculto que nos van a dejar, con lo cual es muy difícil calibrar. Es decir, ¿dónde colocas, como no sé cómo llaman los albañiles a esto, dónde colocas el nivel, ¿no? El nivel, la barrita, ¿dónde la colocas? Vamos a ver, yo te digo una cosa, no lo sabe nadie. Lo que yo tengo mis estimaciones, y tengo estimaciones muy serias que he hecho yo, y por lo tanto, como las he hecho yo con mi ordenador y mis hojas Excel, pero cogiéndote los datos del propio Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España y tal. Todo, absolutamente todo. A mí me sale que a 30 de junio va a haber un déficit superior a 50.000 millones, oficial u oculto. Oficial u oculto. ¿Por qué? Porque es la única manera de explicar 66.000 millones de más deuda. O sea, no hay manera de explicar 66.000 millones de más deuda, solo hay manera de explicarlo de dos formas. La primera, un déficit de unos 50 y algo mil millones a 30 de junio, la primera. Y yo creo que es esa. Y la segunda, es decir, que en estos momentos, ante el miedo de que llegue el nuevo gobierno y cuando se metan en las cuentas, en el saldo que hay, se encuentren
que es que no hay dinero de los fondos Next Generation y por lo tanto, como no se han gastado, Ayer incidimos en eso. ¿dónde está ese dinero? Con la calle y también con Percival y también con Martínez Cantero en las semanas previas y contigo. ¿Dónde ha ido ese dinero? Por Dios, ¿dónde ha ido? No, vamos a ver, yo te digo dónde ha ido, se lo han gastado. No, ya. No, se lo han gastado. Decías el otro día en gasto ideológico, en gasto político. Claro, porque piénsate una cosa, ellos tienen una caja única. O sea, llega el dinero y se mete en la caja. ¿Cualquier caja? La del Banco de España, la cuenta corriente del Banco de España. Necesito dinero, Tesoro, muevo dinero del Banco de España al Banco Central, al Banco Santander, al BBVA para pagar y pago. Ya, pero coño, estará anotado en cuenta, ¿no? ¿A dónde claro, va cada partida? Sí, pero al tener una caja única, el problema es que no controlas el tema. Entonces, una de las posibilidades es que en estos momentos estén recuperando 30.000 millones que no se han gastado de los fondos Next Generation para dejarle el paquetito ahí y que no puedan decirle. ¿Tú crees que van a ser tan delicados y tan amables? Yo creo que no. Entonces 50.000 millones de déficit. Escoge por donde quieras. O 50.000 millones de déficit a 30 de junio, o te has dejado el paquetito de los fondos Next Generation y lo has recuperado y lo tienes ahí para poderlo invertir. Si el figura se ha indignado anoche también, porque empezaron, fíjate que decíamos la calle y yo, que arrancamos ahí en Generación Euro, y decíamos, hombre, no éramos muy optimistas en que la economía consumiera demasiados minutos, ¿recuerda? Pues pero un rato bueno, no sé si fueron 15 o 20 minutos, y luego con carácter recurrente iban saliendo datos a lo largo de la parte posterior hasta agotar los 100 minutos que duró el debate, fue todo sobre economía. Cada vez que se ríen o le cuestionan esta afirmación de que la economía va como una moto, el figura se indigna, se sube por las paredes. Yo me alegro mucho de que Juan Bravo, que es la mente económica. Oye, pero qué dominio tenía Feijóo, tenía todos los datos en la cabeza. Me acordaba mucho de ti y de Daniel Lacalle. Es que tienen, ¿por qué? Porque tiene los tenía en la cabeza. Porque Juan Bravo es uno de los grandes. Es decir, ha sido consejero de Hacienda. Es el que le ha dado la vuelta a Andalucía. Efectivamente, consejero de Hacienda de Andalucía con Juanma Moreno, y ahora está llevando toda la trastienda y toda la información económica para preparar al presidente. Pues yo no sé si irá al gobierno o no, pero lo que sí te puedo decir es una cabeza amueblada, de perfecto orden y con números muy correctos, y yo estoy convencido de que hay mucha gente que le está ayudando por información. Le preparó de puñetera madre, porque yo conocemos a Alberto Núñez Feijóo hace muchos años, desde que estaba en Galicia y desde antes incluso, ¿no? Pero, y dices, bueno, como buen opositor, y tío disciplinado, se lo habrá preparado y tal, daba la sensación de que ni había necesitado preparárselo, a diferencia del otro que ha estado 4 días encerrado. Es que tenía, y pensé en Juan Bravo, y me acordé de ti, me acordé de la calle, de la cantidad de veces que hemos hablado, que hemos dado exactamente los datos que habéis dado. Vamos, yo estoy aquí de Miranda de Ebro, y os dejo hablar y os escucho y tomo apuntes, y nuestros amigos también. Pero la cantidad de veces que habéis dado esos mismos datos, que anoche fue desgranando con paciencia espartana Feijóo ante los insultos del otro. Sí, vamos a ver. Los datos son los datos, porque tú al final no los puedes ocultar. Cuando el Tesoro dice que ha necesitado pedir 66.000 millones de euros, pues es que ha necesitado pedir 66. ¿Para qué? Claro, es lo que no explica el Tesoro. Claro, ¿a dóde ha ido? ¿A dónde va? La cantidad es esta. Ahora, ¿en qué te lo has gastado? Eso nos lo tiene que decir la Intervención General de la Administración del Estado, que nos da datos hasta abril. O sea, estamos con 2 meses de retraso. Por lo tanto, ahora a finales de julio sabremos mayo y a mitad de septiembre sabremos junio. ¿Cuándo sabremos junio? Cuando esté el nuevo gobierno constituido. Con lo cual, claro, es que la primera noticia que vamos a tener real del primer semestre va a ser cuando se constituya el nuevo gobierno para mitad de septiembre. Y hasta entonces no vamos a saber nada. Antes, primeros de septiembre. Calcula unas 5 semanas. Sí. Finales de agosto, primeros de septiembre. Pero bueno, hasta esa fecha, efectivamente, es decir, técnicamente después del verano, la primera semana de septiembre o la primera quincena, no vamos a saber. 12 de septiembre va a decir la IGAE exactamente los resultados contables consolidados a 30 de junio. Con lo cual, si el gobierno se ha anunciado el día 5, una semana después tendremos los datos. Y ahí tendremos el déficit teórico que deje la IGAE contable. Porque puede haber, como nos pasó con Zapatero, facturas pendientes en los cajones y que por lo tanto ese déficit sean 2 o 3 puntos superiores. De todas maneras, el indicativo. Y ahí comenzará también creo que lo he hablado contigo,
nos lo contaba, bueno, hablando de una comunidad tan importante como Castilla-La Mancha, a quien le tocó hacerlo, sin necesidad de dar el nombre, pero bueno, es fácil para los más informados, buen amigo de mi cuate, de mi compadre y mi hermano televisivo, Fran Blanco Orgibay, y de un servidor, nos contaba, cuando llega María Dolores de Cospedal a la presidencia de la Junta, el peregrinaje, claro, todo el déficit que tuvieron que aflorar, hablo de memoria, no sé, nos habla de 5.000 o 6.000 millones, claro. Digo, ¿y qué se hace ahí, fulanito? Que estaba ahí a la derecha de la doña Dolores de Cospedal, dice, pues refinanciarlo. ¿Y cómo se refinancia? Pues nada, pues lento peregrinaje por las entidades de crédito. Digo, pero bueno, eso yo le provocaba un poco. Me salía el periodista que tengo dentro, digo, eso nada, hombre, sois la administración, sois la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dice, y una leche. Dice, ¿y qué? Dice, ¿y quién? Al banco que le estás pidiendo que te refinancie, ¿qué tal? ¿Y cómo le avalas? O sea que toda esa bestialidad, ¿cómo se refinancia? Vamos a ver. De momento, mientras los mercados acepten la deuda española, no hay ningún problema. Pagaremos más. Aquí el único... la van a aceptar. El problema es a qué precio, a qué tipo. Claro. Mientras estemos en los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo, el límite 4,5, pues que estemos pagando un 4,1, 4,2, que ya es mucho dinero, porque ya que hasta no es solo... desde ayer estábamos a cero. Claro, porque piénsate una cosa, que es que ahora vence deuda, claro, 103.000 millones que vencen en el segundo semestre. ¿A qué precio la vamos a coger? Pues la vamos a coger a un 4,1 o 4,2, con lo cual el problema es muy serio, porque vas a refinanciar 100.000 millones al 4%, que son 4.000 millones más al año. Claro. Sí o sí. 4.000, casi 5.000, como tú dices, multiplicado por 4 años de legislatura, estamos en más de 20.000 millones. Claro, efectivamente. Con lo cual, ese es el punto duro que tiene nuestra economía. Claro que podemos refinanciar. De momento los mercados consideran... Hay colas en el Banco de España para comprar las letras del Tesoro a corto plazo. ¿Por qué? Porque la gente, como oye, si tienes ahorros, que hay mucha gente que todavía tiene ahorros, en lugar de tenerlos a cero de interés en el banco, pues te coges las letras del Tesoro a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, y te dan un tipo de interés más que razonable, del 3,5, del 3,4, y dices, oye, pues perfecto, pues si tengo 50.000 euritos, pues me caen 1.500 euritos, que tan ricos. Sí, lo hablábamos el otro día, ¿con quién era? Con Pazos, con José Manuel Pazos, lo hablábamos, del director, ya sabéis, de IGF, de Omega Capital, y hablábamos de eso, que no sé, los economistas habláis de cuando se invierte la curva de tipos, claro, en el sentido de que la gente, claro, lo normal es que cuando tú tienes que dejar el dinero 10 años, pues eso se vea premiado. Y estamos en una fase que es al revés. Se está pagando mejor la deuda a corto. Lo cual es una irregularidad, pregunto. Vamos a ver. El tema porque había economistas que decían siempre que esto era como el indicio o uno de los indicadores como que devenía una crisis, ¿no? Cuando se invertía la curva de tipos. Vamos a ver, el Tesoro lo está haciendo razonablemente bien. Está teniendo cada vez menos miles de millones de euros a corto y más miles de millones a largo. Para que te hagas una idea, a corto en letras tenemos ahora como unos 80.000 millones y hemos llegado a tener 120.000. Hemos bajado. Y nos lo hemos llevado patada a seguir, para evitar la refinanciación con crisis. Es decir, que tenga que salir a pedir a 6 meses y encima me obliguen a pagar al 5. Correcto. Estamos pagando a un tipo de interés teniendo en cuenta el precio del dinero oficial del Banco Central Europeo, que es el 4%, estamos financiando bien la deuda a corto plazo. Estamos en 3,1, 3,2, sí. 3,1, 3,2 hasta 3,9. Sin ningún tipo de problema. El problema no está ahí. El problema es que, primero, el ahorro está bajando. Sí. Esto me mandaste el vídeo de Barbidal. El vídeo de Barbidal interesantísimo. Lo explicaba, daba un montón de datos. Bueno, y evidentemente está bajándose. Es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué? Pues que las economías, ante la inflación y ante la escasez no escasez, sino que las familias se están quedando sin ahorros. Sin ahorros, ¿por qué? Porque los salarios suben menos que la inflación, con lo cual los impuestos, al no haberse deflactado el IRPF, te quitan más dinero que el que te quitaban antes. Como consecuencia, las hipotecas son también mucho más caras, te queda menos liquidez. Si necesitas gastar lo mismo, tiras de ahorros. Y entonces el ahorro está reduciéndose paso a paso. En cualquier caso, sigue habiendo ahorros. Sí, sigue habiendo mucho ahorro. Y entonces la gente dice, bueno, pues como los bancos no me dan
interés, pues me voy a las letras del Tesoro. Bueno, Sí, pues bueno, oye, pues, oye, un 3 y pico está bien pues razonable, ¿no? estupendo. El tema es cuando el ahorro se acabe, sí, y no haya manera de financiar ni siquiera las economías domésticas y mucho menos a las empresas. Que eso puede volver a llegar, ¿eh? Es decir, Eso no puede digo- volver a ocurrir. eso puede volver a ocurrir, O sea, que llegue un momento que el ahorro familiar se acabe. se acabe, sí, sí. O tomamos medidas, sí, que son las medidas que propone, digamos, tanto Feijóo como Abascal, que es bajar primero deflactar. La primera medida, deflactar el IRPF, sí, y ponerlo al nivel que corresponde. Automáticamente la recaudación va a caer. Con lo cual, automáticamente tienes que bajar gastos, sí o sí. No te queda otro remedio. Hay muchos la sitios recaudación donde va a bajar. caer un 10, un 12%, Sí, ¿no? sí. Aproximadamente. Sí, claro. Fácil. Sí. Sí, y en el último trimestre del año, es decir, que es cuando, bueno, pues normalmente hay la economía, es decir, puede sentir precisamente, le puede venir muy bien. O sea, no al Estado, pero sí a la economía. Claro. Es decir, volver a tener caja, es decir, los Claro. consumidores, poder Que la gastar. gente vuelva a tener un poco de dinerito en el bolsillo. Pueda volver a gastar y que el último trimestre del año no sea demasiado malo. Al revés, que se mantengan las expectativas del Banco de España y que estemos en un, decir, aproximadamente alrededor del 2,8-3% de subida del PIB. Ojalá vayamos por ahí. Comprendido. Te voy a hacer una proposición absolutamente honesta, José Ramón, y es que como al final, y bien consumido está, hemos consumido un montón de tiempo hablando de datos y hablando de la actualidad, del debate de ayer y al hilo de la conversación entre el presidente del gobierno y el todavía presidente y el aspirante, y luego la miríada de datos que trae José Ramón Riera siempre en la cabeza, pero que son absolutamente imprescindibles, su conocimiento es absolutamente imprescindible y su análisis, que es el que nos hace también magistralmente Riera para entender exactamente en dónde estamos. Hoy vamos a hablaros un poco de euro digital, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Te propongo que la semana que viene nos dediquemos a explicarle al respetable. Hay mucha gente que tiene más o menos una idea de qué es el euro digital, de qué son las CBDCs estas maravillosas, y tal, y bueno, de Bitcoin y de criptomonedas también podemos hablar otro día, ¿no? Pero hay personas de mi edad en adelante que no tienen la menor noción de lo que es el euro digital. Vamos a dar simplemente un titular para cebar la entrevista de la semana que viene o dentro de unos días. ¿Qué es el euro digital? Y lo más importante, porque mis padres, que gracias a Dios todavía viven, pero que ya son octogenarios, como muchos de los padres de muchos de nuestros amigos, y no ellos, gente más joven, tiene una preocupación real por si va a desaparecer ya con carácter inmediato el dinero físico. Vamos a ver, lo voy a intentar explicar de la siguiente manera. Venga. Si yo tengo aquí una cartera Sí. y aquí tengo 50 euros. Bien. ¿De acuerdo? Esto es el euro. Bueno, Bien. hay gente que hace años que no vemos un billete de 50 euros. Esto es Si, una broma. si ahora en lugar de esta cartera Sí. yo tuviese una cartera de hardware, Un teléfono móvil. por ejemplo, perfectamente un teléfono móvil, o ni siquiera un reloj inteligente, es decir, a partir de ahí no necesito el papel para hacer absolutamente ninguna transacción. Ya. Hoy yo ya puedo pagar con mi tarjeta de débito Sí, a través claro. de mis tarjetas de débito de crédito, puedo pagar a través de mi reloj digital. A partir de ahí es la posibilidad de que nunca más vuelva a haber papel. El euro digital lo que va a intentar es convertirse, si es la primera moneda que lo saca al mercado, en la primera moneda en la cual pueda sustituir, es decir, el papel en todo tipo de transacciones. Que no vuelva a existir el papel nunca más. Cuando digo papel me refiero billetes, ni metal, ni billetes, ni nada. ¿Lo va a hacer todo de golpe? No, porque hay muchos... O sea, el dinero físico, no os preocupéis, no que no va a desaparecer el año que viene. No, ni el año que viene, ni creo, ni en los próximos 5 años. Bien. Es decir, lo que se está preparando es que todo esté listo para el día que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea quieran, es decir, todo sea controlado en lugar de por la banca tradicional, por los gobiernos, lugar de sea todo absolutamente controlado por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es decir, a partir de ahí, toda la información de todo lo que tú hagas en tu vida
de euros digitales, Eso es, queda absolutamente eso es grabado, eso es lo preocupante. grabado en un sistema de información que es precisamente lo que garantiza la inviolabilidad de las monedas digitales. Es prácticamente imposible violar esa información, salvo que tengas un ordenador cuántico que hoy no está a disposición prácticamente de casi nadie, Ya. y no, es inviolable. ¿Por qué? Porque el método que se utiliza es el minado de la información a través de blockchain, y por lo tanto, si cada vez que tú haces un movimiento queda automáticamente grabado todo tu dato. O sea, sí, y tu dato es tu DNI electrónico, tu DNI digital, sin el cual te dicen, usted, Eurico Campano, tenía este euro digital, ha pagado 30 céntimos al fulano, que ya es a José Ramón Riera. Ahora José Ramón Riera tiene 30 céntimos y a ti te quedan 0,70. Yo pago 0,10 y al que le pague 0,10, que es... y a partir de ahí todo es la historia. Sí, toda la historia. Lo que llaman los finos la trazabilidad. La trazabilidad. Yo no quería decir la palabra porque... La trazabilidad porque es horrible y hay mucha gente que dice eso que es una calle de Madrid. No, la trazabilidad es lo que lo tengo que dejar aquí porque es que nos hemos ido, no de boleta, hoy nos hemos ido de tiempo, una barbaridad, pero un montón de preguntas que te haré la semana que viene. Padre nuestro que estás en los cielos, porque hasta ahora, y aquí sí que lo dejamos, porque si no, además no quiero hacer esperar. Padre nuestro, porque hasta ahora sabían hasta el último céntimo de lo que ingresábamos, con la simple declaración del IRPF. Sí. Ahora van a tener controlado hasta el último céntimo de lo que gastamos. De lo que gastamos. Padre nuestro que estás en los cielos, el efectivo era el último refugio de la libertad. Vamos a ver, este es el gran kit de la cuestión. Joder. Claro. Aquí es donde tiene que producirse el gran debate. Es decir, si esos datos que tiene el Banco Central Europeo luego son usados o mal usados por las administraciones públicas, tenemos un problema a largo plazo. Ahí sí que entramos en la sociedad orwelliana total y absolutamente controlada por los superestados. Totalmente. El próximo, al final hemos hablado unos minutos, pero vamos, no nos hemos quedado ni en la costra ni en lo superficial. Profundizaremos más. José Ramón Riera, muchísimas gracias. Eurico, un placer como siempre estar aquí contigo. Un placer, José Ramón. Como siempre, gracias tenerte. Continuamos en Generación Euro. Pues continuamos, agradecemos a José Ramón Riera, como siempre, el que se haya acercado a los estudios de periodista digital, y le tengo que pedir mil disculpas a Javier Horcajo, porque aquí el responsable de controlar los tiempos soy yo, y la verdad es que era tan interesante la conversación con el profesor Riera, y yo tengo tendencia a enrollarme, pues que nos hemos ido de tiempo. Javier Horcajo, maestro, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues ojo con los tiempos que bajan revueltos. Que bajan revueltos. Bueno, te dejo el toro en suerte. El debate de ayer, muchos pensábamos que Feijóo iba como mucho a empatar, pero la verdad es que lo trituró. Y además le dedicó, por ir a lo nuestro, Xavi, ya te dejo el balón, le dedicó más minutos, porque ayer estuve hablando un rato largo de eso con el doctor Lacalle, con Percival Banglano, ya la semana pasada con más amigos, con Marcos de Quinto, le dedicó más minutos a la economía. Al final, Feijóo y Sánchez le dedicaron más minutos de los que teníamos previstos inicialmente. No pensábamos que se fueran a detener tanto. ¿Tú cómo lo viste, Xavi? Bueno, yo la verdad es que todo el debate me pareció repugnante, entero. O sea, los moderadores parecían el árbitro de la mano de Dios. ¿Saben lo que es la mano de Dios? Perfectamente. Con la mano Maradona. La de Maradona. En el Mundial de México. O sea, ahí empeñados, si este fuera un país serio, Vicente Vallés y Ana Pastor no volverían a presentar ningún debate. Ellos al CUE, a leer el CUE, que eso sí, muy bien, y cuidadín, porque de moderar un debate, ni la más pajolera idea con todo el cariño. Bueno, hombre, ahí vimos una fase del presidente. Por cierto, los moderadores le llamaban presidente. Digo yo que lo lógico sería llamarle o presidente en funciones o llamarle candidato del PSOE. Así es. Es un poco un abuso, vamos a arrodillarnos que viene el presidente. Oh, Dios mío, gran presidente, haga lo que quiera. Y el tío el enano que paraba el reloj, ¿no? Oye, vamos a ver. Hemos presenciado una fase de maltrato político, de acoso, no de derribo, pero de acoso.
Yo creo que Antena 3 habría que abrirles los ojos y decirles, para el próximo debate, dentro de unos años será, ¿no? ¿Verdad? Porque no acepta ninguno más Feijóo, ¿no? Hay que poner unos tíos que recojan muestras de orina para ver si alguien ha incurrido en algún problema de doping, ¿no? Porque, oye, lo que vimos ayer, esa agresividad, esos ojos, esa sonrisa absolutamente de frustración, de plexiglas del llamado presidente del gobierno, y nunca ha añadido el adjetivo en funciones. ¿Cómo Pues, sudaba el bicho, eh? Además sudaba desde el primer minuto. Claro, claro. Y eso suele pasar cuando... bueno, ahí lo dejo. Ustedes mismos. Esa agresividad, esas formas de sujétame el cubata que a este me lo cargo, pero ahora mismo, ¿no? Sí. Oiga, es impropio. Sí. Los moderadores tienen que actuar cuando eso sucede. Nadie lo esperaba. Sí, eso lo admito. Nadie esperaba una actitud así, de chulesca, de agresiva, de descortés, de subida a la parra del presidente del gobierno. Bueno, ahora vamos al fondo de la cuestión, porque lo que hagan los moderadores, o si el tío se mete un golpe de algún psicotrópico, pues tampoco es relevante, ¿no? La cuestión es lo que se propuso y lo que se dijo. Este Sánchez quiso atacar a Feijóo, convirtiendo a Vox en el centro del debate. Recurrió a ello 20 y tantas las veces y le salió mal. ¿Por qué? No porque Feijóo defendiera una alianza perfectamente legítima donde se ha producido entre su partido y el de Abascal, no, sino simplemente porque eso lo que hace es engordar la bolsa de votos de Feijóo. Claro. Pero pedazo de tronco, ¿cómo haces tú eso? Si a ti lo que te viene bien es que Vox le robe votos al Partido Popular, no entres en él. ¿No crees que Sánchez no tenía el objetivo de engordar a Feijóo, de que hay una voluntad de vuelta al bipartidismo? Pregunto por provocarte. Absolutamente. El presidente del gobierno solo piensa en él y en su futuro político. El del PSOE se la trae floja. Bueno, lo de Feijóo, pues sí, ya te cuento, ¿no? A Feijóo no lo quiere ni cerca de la mayoría absoluta, como es lógico y legítimo por otra parte. Yeah. Y entonces todo el esfuerzo de poner en el epicentro del debate a Vox le viene bien a Feijóo, porque Feijóo sin mojarse, chupando a córner, con una defensa muy poco cerrada de lo suyo. Vamos a ver, oye, y ahora vamos a Feijóo. A mí Feijóo tampoco me gustó, lamento decirlo. Sé que tiene mucha gente que le va a votar, o algunos que van a hacer voto útil, pero vamos a ver, oiga, a usted le están diciendo que su predecesor, gallego como usted y de nombre Mariano, tenía un móvil en el que mandaba a gente sucia, por cierto, antiguos tesoreros del Partido Popular, mensajes inapropiados. Oiga, ¿usted no tiene los X suficientes para sacar a pasear al Tito Berni? ¿Usted no tiene los X suficientes para decirle alto ahí, Pedro, quieto? Vamos a hablar un poco de los presidentes andaluces de la Junta, en tiempo de los ERE, por cierto, que están esperando a ver si los indultan. No aparecieron. A mí me da la sensación de que Feijóo jamás tuvo que pelear en la escuela por mantener el bocata de mamá sin que te lo pringuen los colegas, sin que te lo manguen. Bueno, entonces él decidió, sí, demostró pues eso, cierto tono. Demostró conocimiento, yo creo, ¿no?, de la administración. Muy escasa firmeza. Él, para mí, Feijóo actuó de felpudo de Sánchez. Le puso el toro en suertes. Oiga, vamos a ver. Yo no vi un tío con autoritas para decir, oiga, ¿usted qué se cree que viene aquí a un debate a hacer un payaso de esta forma? ¿Qué pasa? ¿Eso no se puede decir? En el colegio de Ursulina no te dejaban en el patio decir esas cosas. Yo no lo entiendo. A un tío de aldea, Eurico, tú conoces a alguno, probablemente incluso alguno más que yo, tú al jovencito de ayer y verás cómo sales. Escaldado como poco. Yo lo que pienso es que hay formas de afrontar una pelea, esperando al malo o yendo a por él. Yo, que sabes que soy hombre de tatami, lo he sido toda la vida, aprendí también que cuando te cebas y solo vas
tienes te hierve la sangre y vas simplemente a atacar y te olvidas de defender. Como te comas la primera, te vas a la lona. Yo no sé hasta qué punto ese estoicismo pudo ser ineficaz o le pudo dar a Feijóo, porque no es su perfil la agresividad, pero no sé, es una forma de hacerte el contrapunto, que a lo mejor un Feijóo agresivo no hubiera sido creíble. No, si yo no le pido que sea agresivo y desde luego que no lo sea como Sánchez. El perfil de gobernante tiene que ser distinto. Obviamente, eso no significa que uno no tenga mala leche. Hubo momentos en los que Feijóo demostró cuál es el tope de su mala leche. Usted no contrata en la seguridad social, contrata en las autonomías. Usted solamente tiene 2 hospitales, Ceuta y Melilla. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Y eso es zaherir al oponente? Eso solo. Pero, tío, ¿qué pasa? Usted ha tenido 5 ministros de sanidad, como si ha tenido 8.000. ¿Y qué? ¿Eso es herir al oponente? No, lo tiene muy mal entendido. Y sobre todo, me molestó de Feijóo que no aprovechó ni una sola oportunidad para demostrar que tiene un programa que ilusiona a los españoles. Ni en economía, ni en sanidad, ni en educación. Siempre es lo mismo. El pacto. Yo llegaré a un pacto de Estado con ustedes si quieren, porque si no llamaré, ya es de coña. ¿Cómo que vas a llamar a los varones? Pero cuando los varones te han cogido el teléfono. Pero chico, baja, reacciona. Y ahora llegamos al punto culminante del debate, desde mi punto de vista. El momento estudiado por no sé cuántos analistas de McKinsey. ¿El minuto de oro? ¿O cuál? No, el momento de la firma. Saca la carpetilla y dice, que yo lo firmo a mí mismo. Y ahora me lo firma usted. Pero hombre, por favor. McKinsey... los de McKinsey, me burlo de ellos, pues estoy leyendo un libro que se llama La Consultora, que os recomiendo, que es magnífico y desnuda McKinsey ante el mundo. Pero son los que están seleccionando perfiles para cuando Feijóo mande que tenga 100 currículums gloriosos para colocar en cargos públicos. Bien, el rollo de la firmita, el rollo que alguien pensó en televisión, sacas el bolígrafo, por supuesto, un bolígrafo que no sea de marca. Todos son unos hipócritas y luego llevan unos bolígrafos chulos. Y está bien llevar un bolígrafo chulo. Uno de marca. No, eso no. Uno de plástico barato. Sí. Entonces firmas delante de todos. Y a ver si lo metes en un brete. En un brete a Sánchez con eso. Tío, es de partir de colegio de Ursulina, pero no me venga. Y luego además le demuestra al espectador, si el espectador es un poco avezado, y es de los que piensan las cosas que ven, que es... Bueno, es un género cada vez menos frecuente, como saben, pero vamos a ver. Oye, ¿qué significa que tú obtengas la firma de Sánchez en un papel que diga si gana Feijóo le dejaré gobernar y me abstendré? Pues que como sabe que le va a sacar 30 escaños, siempre se lo podrá poner delante. Pero vamos a ver una cosa. ¿A mí qué me importa? ¿Eso qué? ¿A dónde nos lleva eso? ¿A la estación investidura? A la firma de la claudicación. Hombre, claro, a lo que quiere Feijóo, a que lo invistan. Pero escucha una cosa. A llegar a 160, que es en lo que está. La investidura es al gobierno lo que cero al infinito. La investidura es el origen, el inicio. Anda que no tienes que legislar, anda que no tienes que hacer presupuestos. Bueno, sí, coño, y durar 4 años, que no está claro que los vaya a durar, que yo he dicho que va a ser presidente, pero que otra cosa es que sea un presidente del gobierno fuerte, y ahí sí que vamos a coincidir. Eurico, el que quiere desgobernar el sanchismo, o descarallotarlo, como diría un buen gallego, la estación investidura no le sabe a nada, no llega ni al entremés. Eso es irrelevante. De momento hay que llegar, que hasta el rabo todo es toro, me acaba de decir Rosa Díez. Que no le demos por muerto a Sánchez. Tiene que llegar de la única manera posible, que es enseñando a los españoles que no tiene ningún recato en plantear una mayoría estable, naturalmente, con quien se la pueda ofrecer. No, con Abascal, coño, vamos a hablar en plata, con Santiago Abascal. Pero si es que no tiene ninguna otra posibilidad. No, claro. En lugar de eso, reculamos, nos vamos a tablas, porque mire usted, yo no sé, a mí no me habla. Dice, no, es que las banderas, es que la bandera de España, eso es lo más fuerte que le dijo, la bandera de España es más importante que la bandera gay, por supuesto, pero no se lo preguntes, ¿por qué no la firman? ¿Por qué no la firman?
¿Y por qué no dices que contigo habrá banderas de España en todos los sitios oficiales y públicos de los amigos de Esquerra Republicana donde no se han puesto desde el año Catapum? En Cataluña entera, de arriba abajo. ¿Y por qué no sacas a pasear a Tito Berni cuando él te dice, oye, sabes que los de PP oléis mal, no ponéis colonia, oléis a corrupción, Luis Bárcenas, no sé qué? Chico, pero esto, ¿quién te lo ha contado? ¿Tito Berni o cómo? Pero no, bueno, no, el recatito, es la cosa aseadita. No, yo no voy a perder los nervios, voy a demostrar que aguanto. Sí, es verdad, aguanto, pero en resumen, a mí no me trasladó Feijóo ninguna idea ilusionante más allá de derrocar el sachismo. Eso está bien, pero no sé a dónde llega. No sé cuál es el tamaño de lo que piensa derrocar del franquismo. Vamos, se comió lo del reproche del Consejo General del Poder Judicial de una manera absolutamente... Vamos, eso no me lo como. Pero si eso ya no puntúa, Xavi, si la gente no sabe lo que es el CGPJ. Te Bueno, estoy haciendo un poco el contrapunto, ¿eh? No es igual, ¿tú crees que puntúa eso en la calle? La gente cuando te entrega el voto quiere ver que tú tienes la autoridad necesaria. Y no estaría de más que el Partido Popular enseñara algo de proyecto, de programa político, de decir qué quiere hacer. Más allá de descarayotar el sanchismo, que está muy bien. Pero a partir de ahí, hombre, es imprescindible. Oye, no hubo un reproche a los fijos discontinuos, a las trampas del paro, a las mentiras que hemos tenido en la economía, al aumento de los impuestos. Sí, es verdad que se habló de bajar los impuestos. Toda la primera media hora, cuando le dijo, si no sabe usted ni los fijos discontinuos que tiene. A mí me parece que eso fue poco, sinceramente te lo digo. Y desde luego me faltan, en nombre del Partido Popular, propuestas concretas, fiables, estables, serias, que los ciudadanos podamos estimar, porque de eso van las campañas electorales. Aquí parece que lo que importa es que los gallos cacareen. Eso es. Que los gallos cacareen a mí me deja igual. Por lo tanto, eso no soluciona los problemas. Así es. Claro. El debate de ayer a mí me pareció irrelevante desde un punto de vista serio. Me pareció, pues, eso, que merecería un análisis de orina de alguno de los candidatos posterior al debate, porque allí parecía que había algo que marcaba por encima de lo correcto, de lo cortés, de lo educado, de ir allí, ocupar tu tiempo, hablar, intervenir, interpelar, sí, pero con educación. No hubo tal educación por parte de ese llamado presidente por los moderadores. Por lo tanto, el edificio entero se me vino abajo. Pues, oye, maestro, yo cada vez que hablo contigo ya sabes que tomo apuntes y te aprendo de memoria por las noches. No. Y es un contrapunto bueno porque está todo el Partido Popular crecido hoy y los socialistas, diga lo que diga Marichuchi Montero y Santos Cerdán y los palanganeros, es que no les defienden ya ni ellos, macho. ¿Sabes? El único, y me he tomado la molestia esta mañana de leer todos los que he podido, que me acosté a la 1 y me levanté a las 6, el único periódico que da por ganador a Sánchez es El Plural, que dice, Sánchez acorraló a Feijóo y tal. Por eso es El Plural. Por eso es El Plural. Xavi, cuídate mucho. Javier Horcajo, maestro, gracias por estar en Generación Euro. Una semana más, cuídate. Y gracias también a todos vosotros. Hasta aquí hemos llegado. Mañana miércoles, os lo he recordado antes y os lo vuelvo a recordar, estaremos a las 6 de la tarde en La Retaguardia con mi gran amigo y uno de los políticos de izquierdas, o el político de izquierdas a los que más admiro, ministro muchos años, con Felipe González, ministro del Interior, y que tiene muchas ganas de hablar de Sánchez y de hablar del sanchismo. Y no creo que a este tengan huevos, ninguno de ellos, de los que les quedan 10 días, de llamarle facha. Mañana voy a estar aquí con José Luis Corcuera a las 6 de la tarde, no os lo perdéis. Un abrazo y hasta mañana.